Dios les bendiga. Qué honor, privilegio tenemos de parte del Señor. Y agradecido también con el pastor Saúl y las autoridades de la iglesia que nos permiten poder compartir la palabra del Señor en este tema del Pentecostés. El Pentecostés es de esas palabras no traducidas. Usted se encuentra palabras como bautismo, aleluya, amén, maranata, y también aparece la palabra Pentecostés. Y hoy celebramos Pentecostés y espero que usted venga expectante y sediento de los ríos de agua que tiene preparado el Señor para todos aquellos que tienen sed. El Señor dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree, porque esto es de fe, el que cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso es lo que nos vamos a introducir a través de la palabra. Pentecostés no comenzó en Hechos 2. Allí comenzó la iglesia que hoy conocemos como la iglesia de Cristo. Pero en realidad el Pentecostés comenzó allá 50 días después de que salió el pueblo de Israel del yugo de esclavitud. Una de las últimas señales que Dios mandó al pueblo de Egipto fue liberar a su pueblo con esas señales y portentos. Envió al ángel de la muerte para que diera su juicio, un castigo al pueblo de Egipto porque no querían soltar al pueblo de Israel. Y al pueblo de Israel le ordenó que debían sacrificar un cordero perfecto de 1 año y que rociaran la sangre en los dinteles de las puertas de sus casas para que el ángel de la muerte no entrara. Allí comenzó la liberación del pueblo de Israel. Y eso representa, porque todas esas fiestas que celebra el pueblo de Israel tienen cumplimiento en la persona de Jesucristo. Y ahí esa sangre derramada de aquel cordero representó lo que un día iba a venir a ser Jesucristo. Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así como fue sacrificado aquel cordero allá en el Antiguo Testamento, Jesucristo también derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Así que el Pentecostés es una de esas fiestas que se celebra, tomando en cuenta primeramente la salida del pueblo de Israel. Esa fiesta se le llama la Pascua judía. Y precisamente la Pascua judía fue el día en que Jesucristo también fue crucificado, en la Pascua. Luego hay otras fiestas como la fiesta de los panes sin levadura, porque el pueblo salió apresuradamente y la levadura representa el pecado también. Luego viene la fiesta de los primeros frutos, el Bikurín, el Pesaj, el Bikurín, y luego sigue la tercera fiesta en ese orden, pero en realidad es la segunda fiesta más grande que celebra el pueblo de Israel, que es el Pentecostés. En el Antiguo Testamento se le llama el Shavuot. Ese es el nombre que tiene el original allí en el Antiguo Testamento, el Shavuot. Y nosotros encontramos las referencias en Levítico y en Deuteronomio. ¿Y cuál era la tercera fiesta que celebraban? La fiesta de los tabernáculos, que celebraban los 40 años que el pueblo de Israel anduvo por el desierto, en tiendas, en tabernáculos. Esas son las 3 grandes fiestas, pero también tienen la fiesta de las trompetas, el Rosh Hashanah. También tienen, entonces, estas fiestas de alguna manera tienen una sombra de lo que había de venir. Jesucristo primeramente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego está la fiesta de las semanas, que se le llama esta Shavuot o Pentecostés, que en realidad la palabra traducida literalmente sería el 50º día. ¿Por qué? Porque se celebraba 50 días después
de haber salido de Egipto. Era la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha también se le llamaba, pero el pueblo de Israel también lo celebraba porque ellos celebraban que en ese momento también el Señor descendió en fuego, en una nube, en truenos, en relámpagos para entregar la ley de Moisés al pueblo de Israel. También era una sombra, porque el Señor dijo también en aquellos días: yo escribiré mi ley en su mente y en su corazón las pondré, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Fue cumplimiento también. Entonces, veamos la primera lectura para que vayamos viendo de dónde se origina el Pentecostés. Levítico capítulo 23. Contarán desde el día que sigue el día de reposo, desde el día que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, contarán ¿cuánto? 7 semanas, 7 por 7, 49. El siguiente día entonces celebraban. Contarán entonces, dice, 50 días hasta el día siguiente, al séptimo día de reposo. Entonces presentarán una ofrenda de espiga al Señor. Esta es la primera referencia. Cuando Jesucristo estaba celebrando el último día, la fiesta de los tabernáculos, dice San Juan capítulo 7, que en el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y habló diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Desde ahí estaba diciendo lo que vendría después. Y ya vamos a ver más adelante de qué se trata eso. La siguiente referencia es Deuteronomio capítulo 16. Y dice literalmente: cuenta 7 semanas a partir del momento en que comiences a cortar el grano al inicio de la cosecha. Luego celebra el festival de la cosecha. Es una celebración en honor al Señor tu Dios. Llévale una ofrenda voluntaria en proporción a las bendiciones. Es reconocer que las bendiciones vienen del Señor. En gratitud lo hacemos. Será un tiempo ¿de qué? De celebración. Estamos celebrando delante del Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él designe para que su nombre sea honrado. Entonces nosotros aquí vemos que fue una celebración de un tiempo de cosecha, un tiempo de gratitud por las bendiciones, pero también un tiempo de celebración. En el Nuevo Testamento entonces encontramos referencias directas, y es más, el profeta Joel profetizó también de ese día que iba a venir, como esa festividad y como ese momento, y es la siguiente referencia de Joel capítulo 2. Entonces, después de hacer todas estas cosas, ¿cuál fue la profecía? ¿Cuál fue la promesa? Derramaré mi espíritu. Y aquí la primera palabra clave que quiero que la tome en cuenta: derramaré mi espíritu sobre. Así como vino y Dios descendió del cielo allá en el monte Sinaí, aquí está hablando también que Él va a derramar su espíritu sobre, viene del cielo también. Y todas las referencias, cuando se habla de la llenura del bautismo del Espíritu Santo, la palabra clave es que viene sobre. ¿Por qué? Porque es una especie de inmersión. Así como nos bautizamos en agua, que nos aseguramos de sumergirnos completamente, el Espíritu de Dios quiere asegurarse y viene del cielo y cubre la persona y la llena. Derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas. ¿Qué van a hacer? Profetizarán, es decir, van a hablar de parte de Dios, van a contar las maravillas de Dios. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre, vuelve a aparecer esa palabra, sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. ¿Escuchó? Hombres y mujeres por igual. Aquí no hay acepción de personas. El Señor tiene su Espíritu Santo sin medida para todos, porque Dios no hace acepción de personas. Si usted viene con sed, anhelando ser lleno del Espíritu de Dios, el Señor tiene para usted esa porción que usted está anhelando. Y también en Isaías se habla de ese derramamiento que iba a haber, y él dice, no está aquí, y quiero que si hay algunas referencias que voy a
diciendo: anótelas. Isaías 44:3: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Ya nos está diciendo y nos está ampliando que Él viene a llenar, a derramar de su presencia. Entonces aquello que en el Antiguo Testamento, allá que se celebró en el desierto, lo que era una fiesta agrícola se convirtió en una cosecha espiritual allá en el aposento alto. Fue el inicio del cumplimiento de esas promesas, la promesa del Padre, porque el Padre prometió enviar su espíritu. Fue el nacimiento visible de la iglesia del cristianismo bíblico. Recordamos ahí en Hechos capítulo 2, que va a ser una de las referencias que vamos a estar viendo. Fue el inicio del primer avivamiento evangélico global. Recuerde que así como tenía el pueblo de Israel ordenado que la fiesta se celebrara en Jerusalén, venían judíos de todas las naciones. Ese día, el día del Shavuot o el día de Pentecostés o el 50º día, llegaban de todas las naciones. Y qué mejor momento para derramar su Espíritu Santo y hablar de las maravillas de Dios. Por eso ahí fue el inicio del primer avivamiento evangélico. Así que vamos a hablar ahora de la promesa del Espíritu Santo. Es importante distinguir que la promesa del Espíritu Santo es eso que Dios tiene preparado para todos los que tienen esa sed. No hay que confundir el hecho de ser salvos y tener el Espíritu Santo con la diferencia de ser llenos del Espíritu Santo, ser bautizados con el Espíritu Santo. Nuevamente, en aquel momento hay dos domingos importantísimos: el domingo de resurrección y el domingo que ocurrió el Pentecostés. Y quiero que hagamos una diferencia entre esos dos momentos, porque aquí no estamos hablando de si es salvo o no es salvo, no, estamos hablando de ese segundo momento que es importante que la iglesia lo tenga para ser equipados y ser enviados por el Espíritu de Dios. Hay una referencia en San Juan 20, capítulo 20, versículo 22, donde el Señor, después de resucitado, se muestra a los discípulos ya resucitado, el día de resurrección, el domingo, el primer día de la semana. Se mostró ahí. ¿Y qué pasó? En ese momento les dijo: paz sea a ustedes, como el Padre me ha enviado a mí, así yo los envío a ustedes. Y dice literalmente el versículo 22 de San Juan 20 que después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Pero recuerde, es el día de resurrección, y más adelante les dice que no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder del cielo, del poder de lo alto, que no se fueran. Así que hay esos dos momentos. Los discípulos en ese momento ya tenían el Espíritu Santo, pero todavía estaban encerrados, estaban llenos de miedo, de temor. No podían salir por miedo a los religiosos, a los judíos, dice ahí literalmente el Evangelio de Juan. ¿Qué necesitaban? Necesitaban ese poder, necesitaban ese denuedo, necesitaban esa valentía. Y eso mismo es lo que necesita la iglesia de hoy. Y la promesa también está allí en Lucas 24:49, que no está ahí la referencia, pero yo se las digo. El Señor dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y luego en Hechos 2:33 y 2:39 se vuelve a hablar de esa promesa. Porque esa promesa, ¿para quién es? Esa promesa es para ustedes, dijo el Señor, para sus hijos, para los que están lejos y para todos cuanto el Señor llame. Para todos es la promesa. Para ustedes es la promesa. Usted que está aquí, usted que nos está viendo, para ustedes es la promesa. Entonces está el momento donde el Señor está con ellos, el Espíritu de Dios moviéndose, pero viene y sopla, ya trae vida, así como en el jardín del Edén, cuando aquel hombre Adán solo era barro. Dice que lo tomó y sopló aliento de vida. Ahí les está llenando ese soplo de vida. San Juan 14, versículo 16. Aquí
se dan dos palabras clave que también es importante hacer esa distinción. Le pediré al Padre y le dará otro consejero. Pero antes de esa promesa, en el versículo anterior, que aquí no está, el Señor dijo: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y luego entonces viene la promesa: le pediré al Padre y le dará. Lo está diciendo en tiempo futuro. Le dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. El consejero es el Espíritu de la verdad. Hay traducciones que lo llaman el consolador, el abogado, el paracletos, que era la palabra griega. Pero le dice: le daré el consejero, es el Espíritu de la verdad. Y mire lo que pasa: el mundo no lo puede recibir. Cuando dice el mundo, se refiere a personas que no han nacido de nuevo, a personas que no creen en el Señor, a personas que andan caminando pero como muertos, andan ciegos. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque vive con, esa frase téngala presente, porque vive con ustedes y se quedará en ustedes. Ya habla a tiempo futuro. Está con ustedes, pero se quedará en ustedes. Por eso es que después sopló ese viento. Recuerde, aquí estamos hablando en San Juan 14 y la lectura que leímos fue San Juan 20, cuando ya había resucitado y sopló. ¿Por qué? Porque solo estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Entonces aquí dice: estará con ustedes y se quedará en ustedes. En ninguno de estos dos es el bautismo del Espíritu Santo ni la llenura del Espíritu Santo. Muchos creyentes entonces están en este nivel de tener al Espíritu con nosotros y en nosotros, porque cuando nacemos de nuevo el Espíritu de Dios viene y está dentro de nosotros, porque ya nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. Está en nosotros. Pero la otra referencia entonces la encontramos en Hechos 1:5. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Está hablando Jesús. Si hay palabras que hay que poner atención, son a esas últimas palabras de Jesús antes de ascender. Quiere que quede bien remarcado el consejo. Son las últimas palabras. Y está hablando Jesucristo y dice: porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Está hablando casi en el día 40, pero el Pentecostés era el día 50. Faltaban 10 días y los discípulos no sabían qué día exactamente, pero ellos estaban esperando, estaban cediendo, estaban anhelando ese día. Como usted. Dentro de pocos días, pero recibirán. Ya tenían el Espíritu Santo. Les dijo: no salgan, quédense quietos, porque necesitan algo que en este momento no lo tienen. Hay quienes quieren hacer la obra de Dios a su manera, a la fuerza humana, con el intelecto, pero necesita ese poder, ese dunamis que aparece ahí como esa palabra original ahí en el griego. En el versículo 8: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre, porque va a venir del cielo. El Espíritu Santo viene y se posa en una persona de dos formas: viene del cielo cuando usted oye y está lleno de fe, o mediante la imposición de manos. Son dos formas: imposición de manos o directamente el Espíritu de Dios se mueve. Y en la Biblia encontramos esos dos momentos. Y él dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán. Es decir, antes de eso, pueda que haya buenas intenciones, pueda que haya deseo, pero no es suficiente. Necesitamos el poder de Dios. ¿Por qué nos da pena predicarle al jefe en el trabajo, al vecino que no le hablamos? ¿Por qué nos da pena predicar en un autobús, en una calle?
porque no tenemos esa valentía, ese poder, esa llenura. Nos falta. Nos avergonzamos muchas veces, nos retraemos. Y dice, serán mis testigos. Y habla de una secuencia: Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Nosotros estamos aquí producto de esa obediencia de aquellos discípulos que fueron llenos del Espíritu de Dios. Entonces encontramos tres frases. El Espíritu Santo está con ustedes para dar dirección espiritual. Necesitamos dirección espiritual. También está en ustedes para darnos esa vida espiritual. Somos regenerados por el Espíritu Santo. Él nos sella y dice: ustedes pertenecen a mí. Pero también necesita ese sobre ustedes para tener el poder espiritual de lo alto. Entonces aquí tenemos una tablita donde usted ve la diferencia. El con ustedes es para reconocer la dirección del Espíritu, nos convence, nos revela a Cristo. El en ustedes, esta es la parte de la regeneración, el nuevo nacimiento, el vivir en santidad, el transformación interna. Es esa madurez que necesitamos para ir caminando y creciendo en el fruto del Espíritu. Pero también sobre ustedes, que es esa investidura de poder, la unción que necesitamos, la capacidad sobrenatural, el capacitarnos para servir con poder y unción. No solo es con el deseo y las ganas. Y ahí está la referencia en San Juan 14:17, en la primera parte, en la segunda parte y en Hechos 1:5. Entonces, cuando habla de en ustedes, es para traernos convicción. En ustedes para traernos y formar el carácter interno. Lo que Dios quiere es formar el carácter del creyente, que haya fruto. Pero también el sobre ustedes para darnos esa capacidad que no es humana. No es una capacidad humana. Varias veces he compartido en diferentes momentos que desde que yo estaba en la escuela, en el colegio, en la universidad, pagaba para que otro hablara por mí. Pero como el Espíritu Santo reparte como Él quiere, por su gracia, y así a cada uno, reparte a cada uno en particular, así nos tiene para servir. Dios nos atrae y nos guía, Dios nos transforma y Dios nos faculta. Esa es la promesa del Padre para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Nuevamente, esa palabra bautismo, palabra no traducida, nosotros pudiéramos decir directamente la inmersión en el Espíritu Santo, que pasó allí en el día de Pentecostés como cumplimiento de la promesa del Padre. Primeramente, y quiero decirles que en los 4 evangelios se anuncia el bautismo del Espíritu Santo. Primeramente vemos, y vamos a hacer 2 referencias: Juan el Bautista, que de hecho fue bautizado en el vientre de Elizabeth. En el vientre estaba y fue lleno del Espíritu Santo aquel bebé. Y Juan el Bautista, refiriéndose a Jesús, porque recibió ese ministerio directo del cielo. Por eso cuando le preguntaron a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas?, Él les dijo: yo también les haré otra pregunta. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y si decían del cielo, entonces ¿por qué no le obedecieron? Y si decían de los hombres, tenían miedo a todos los que estaban ahí porque iban a ser apedreados, porque era evidente que era del cielo. Entonces no le respondieron. Y dice Juan: yo lo bautizo con agua, pero Él, refiriéndose a Jesús, Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Hablando Juan de Jesús. Ahora Jesús, refiriéndose a Juan, Juan el Bautista, Juan el que sumergía. Juan
bautizaba con agua, pero en unos cuantos días, nuevamente, en unos cuantos días, le dice Jesús, serán bautizados con el Espíritu Santo. Se refirió al rol que iba a ser el Espíritu de Dios sobre el creyente. Y aparte de eso, Jesús habló de Juan, quién era, cómo era, qué hacía. Y él dice, él era antorcha que ardía y alumbraba. ¿Sabe? Juan el Bautista debe representar el anhelo y el deseo de cada uno de nosotros en el entorno donde Dios nos tiene, que seamos antorchas, que ardamos y que alumbremos. Dos cosas diferentes: pasión interna y buen testimonio. Porque hay quienes tienen una pasión, pero hermanos, nadie les cree porque tienen un mal testimonio. Y hay quienes tienen un buen testimonio, bien portaditos, pero nadie los arranca, ni empujados. Y debemos ser como Juan. Al ser llenos del Espíritu de Dios, somos como esa antorcha que ardía y alumbraba. Y el Espíritu de Dios vino con ese fuego, con esa llenura, con ese poder que todos nosotros necesitamos. Así que el bautismo en el Espíritu Santo, nuevamente, en el libro de los Hechos encontramos dos referencias o más referencias, pero dos momentos diferentes. Uno en que ocurrió, como le fue a los discípulos, como un hecho posterior a la salvación. Recuerde, ellos ya eran salvos, ya tenían el Espíritu de Dios, pero ahí estaban esperando. Estaban esperando porque el Señor les dijo que esperaran, que no salieran, que no se fueran. Entonces estaban esperando ahí, y en un hecho posterior a la salvación descendió el Espíritu de Dios y fueron bautizados. Entonces, en algunos casos, si usted ha recibido al Señor como su Señor y Salvador, fue bautizado en agua, pero no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, bueno, entonces es un hecho posterior. Pero hay casos, como en el caso de la casa de Cornelio, que ya lo vamos a ver, era mientras oían el mensaje, el Espíritu de Dios descendió ahí también y fueron bautizados. Y aquellos gentiles que nunca habían conocido a Cristo, al oír la prédica de Pedro, Pedro comenzó a decirles el rol y el papel de Jesús, de venir a dar salvación, de que fue crucificado por nuestros pecados y que anduvo haciendo bienes y sanando y liberando. En ese mover del escuchar la fe, la palabra, porque recuerde, la fe viene por el oír. Y esto es una cuestión de fe. La fe viene por el oír. No es cuestión de interpretar intelectualmente, mecánicamente, y estar así con un espíritu de juicio, de duda, de razonamiento. Es por la fe. Y ellos estaban expectantes y anhelando. Y en ese momento, cuando Pedro todavía estaba predicando, descendió el Espíritu de Dios y también lo llenó, y fueron bautizados en ese momento. ¿Y qué pasó después? Después fueron bautizados en agua. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia espiritual en la cual el creyente, revestido del poder del Espíritu Santo, tiene un propósito: para testificar, para ministrar, para servir con poder y autoridad en el nombre del Señor. Y vamos a ver los propósitos. Pues encontramos varias evidencias, pero vamos a hacer 4 referencias bíblicas siguiendo el orden que Jesucristo dijo: me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra. Bueno, en ese orden lo vamos a ver. La primera evidencia en Jerusalén, cuando en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4, cuando llegó el 50º día, cuando llegó para los judíos el Shavuot, y aquí literalmente cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes, en un mismo lugar, ¿sabe? Y ese lugar era el aposento alto, que simbólicamente representa como un segundo nivel. Tiene el primer nivel, el bautismo en agua. Él recibió el Espíritu de Dios, pero todavía no tiene esa experiencia.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes, en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Descendió del cielo, y recuerde, como es una sombra de lo que estaba ahí en el Antiguo Testamento, que cuando descendió el Señor mismo con rayos, relámpagos, trompetas, fue aquello que el pueblo tuvo miedo y le dijeron a Moisés: mejor tú habla. Pero la promesa es para todos. Para todos, la promesa es para todos. De repente vino del cielo, nuevamente del cielo, vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí estaban todos anhelando, aquellos 120 que estaban perseverando y esperando la promesa del Padre. Dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. El Espíritu de Dios reparte, y su palabra dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Usted tiene que estar confiado. El Padre nunca le va a dar algo malo, siempre le va a dar algo bueno. Aleluya. Segunda evidencia, ya Jerusalén, no, bueno, entonces vamos a toda Judea. Jerusalén está en Judea, pero dice toda Judea. Así que encontramos acá en Cesarea, ciudad portuaria de Judea. Hechos capítulo 10. Cornelio, un hombre piadoso, temeroso de Dios, pero a su manera, no había conocido el verdadero evangelio. Recibió una revelación y veía en un sueño a un ángel y le decía: manda a llamar a Pedro, que está allá en Jope, en casa de cierto Simón, un curtidor. Él te hablará las palabras que necesitas escuchar. Y lo mandó traer. Cuando Pedro llega, le comienza a predicar, y dice el versículo 44: mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre, nuevamente, póngale atención, cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, es decir, la palabra. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, judíos cristianos que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Ellos pensaban al inicio que no era para los gentiles, solo para ellos, pero Dios les mostró a través de una visión de que iba a ser derramado para todos. Descendían unos lienzos de animales inmundos y le decía a Pedro: mata y come. ¿Cómo, si yo nunca no lo puedo hacer, porque nunca ha ingresado a mi cuerpo un animal inmundo? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y así aquella visión se le mostró 3 veces hasta que le confirmó, y el Espíritu de Dios le ordenó que fuera a compartir a casa de Cornelio. ¿Quiénes estaban en casa de Cornelio? Estaba Cornelio, estaba su familia y estaban todos los vecinos. Estaban anhelando, deseosos de escuchar el evangelio. Tercera evidencia. Bueno, sigue el versículo 46, siempre ahí en Cesarea. Dice: pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro, y nuevamente, primero sucedió el bautismo en el Espíritu Santo, pero Pedro y todos aquellos, al ver el mover del Espíritu Santo, dijo Pedro: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Cuando se refiere al nombre de Jesucristo, se refiere al bautismo que Jesucristo ordenó: bautismo en agua en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no en el Jesús solo, que muchos lo confunden en esa parte. Tercera evidencia: en Jerusalén, en toda Judea. Ahora, ¿a dónde vamos? Vamos a Samaria. Hechos capítulo 8. Recuerde, ahí el movimiento no lo comenzó un apóstol ni un pastor, fue un diácono,
un diácono enviado, Felipe. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, es importante, quienes reciben la palabra de Dios con fe, recibe a Jesucristo, conoce la verdad, recibieron la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Nuevamente, una forma diferente. Allá descendió al escuchar y aquí ellos oraron para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todavía no había descendido el Espíritu Santo. Recuerde, aquí estaban ya creyentes, pero todavía, dice aquí, no había descendido el Espíritu Santo, no había descendido de lo alto con poder, con ese dunamis. No había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, como muchos, ¿verdad? Ya recibieron el bautismo en agua, ya lo recibieron, tienen el Espíritu Santo, pero todavía no tienen esa llenura que necesitan. Entonces, Pedro y Juan, ¿qué hacían? Les imponían las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Y esa es la otra forma, imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. Cuarta evidencia, entonces ya vamos hacia los confines y ahora es en Éfeso, Hechos capítulo 19. Aquí ya no es ninguno de aquellos primeros apóstoles, sino que ya es Pablo. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso. Éfeso era una ciudad de tinieblas, de mucho endemoniado. Había mucha idolatría. Por eso Pablo, cuando les escribe a los de Efesios, le dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir al diablo, para que puedan estar firmes. ¿Por qué? Porque era un centro de idolatría, un centro de perdición, un centro de tinieblas. Ahí estaba Diana de los Efesios. Y ahí estaba. Después de haber recorrido las regiones, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Ya eran discípulos. Y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y esa pregunta la vuelvo a hacer hoy. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Con ese bautismo, con ese poder, de eso les está hablando Pablo. Ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo preguntó: ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Estaba preparando el camino y les dijo: van a creer en aquel de quien él está anunciando, en Jesús. Y al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fueron bautizados en el momento, recibieron a Cristo. Pero ¿qué pasaba? Faltaba algo ahí. Faltaba algo. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo entonces les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Nuevamente, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y en ese momento eran un total de unos 12 hombres. Hay diferentes momentos, todos los creyentes que estaban en casa de Cornelio, aquellos 120 que estaban en el aposento alto. Aquí encontramos este grupo de 12 personas que estaban allá anhelando y también recibieron. Así que el propósito del bautismo en el Espíritu Santo es poder para testificar. No es como una figura decorativa para sentirse más espiritual que otro, no. También da valentía espiritual. Ese temor se aleja, ese temor se va. Es que no puedo, es que no tengo. Y también sirve para tener esa sensibilidad
del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios habla y quiere dar instrucciones, y muchos pasos que nosotros damos sencillamente fue por no escuchar al Espíritu Santo, pero también para traer un avivamiento real, primeramente en nuestras vidas, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro país, en el entorno donde nosotros nos movamos. Ese es el bautismo. Pero hay quienes ya lo recibieron, el bautismo en el Espíritu Santo, pero en el trayecto probablemente fueron descuidando su vida espiritual, o de repente pensaron que aquella primera experiencia del bautismo era suficiente, y en este momento se requiere la llenura del Espíritu Santo. En el caminar también hay agotamiento. Somos vasos de barro que necesitan ser llenados por la presencia de Dios. Y hay una instrucción en la Biblia, en Efesios 5, 17 y 18, porque no es una sugerencia para el creyente, es una instrucción. Y vea lo que dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. No es una instrucción, no es una sugerencia, es una instrucción. Sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es esa influencia continua del Espíritu sobre la vida del creyente. Es una vida controlada por el Espíritu de Dios y una experiencia diaria constante. No basta con un momentito, se requiere beber de esa fuente, de esas aguas que corren, de esos ríos que el Señor prometió para cada uno de nosotros. Y hay un consejo para todos los creyentes del apóstol Pablo a Timoteo, y le dijo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué le está diciendo? Que tienes que hacer tu parte. El Señor viene y bautiza, nos llena, nos salva, nos regenera, nos sella, pero hay parte que le toca a cada uno de nosotros. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que ya está en ti. Y eso nos toca a cada uno de nosotros. Así que la llenura es continua, y esa palabra, sean llenos del Espíritu Santo, significa realmente ser llenos constantemente, no de casualidad, no cada viernes, cada sábado o cada domingo o cada jueves que vamos a los grupos. Es constante. No basta una experiencia pasada. Se requiere renovación espiritual continua. Mire, y de esto de experiencia pasada, es importante entender que lo que en algún momento vimos, sentimos, experimentamos, no es suficiente para hoy. Hay quienes dicen: yo vengo desde allá, desde que estábamos allá en otra iglesia, y allá yo me llevaba con fulano, y mencionan a los obispos, los dicen: yo me llevaba con Alberto, yo me llevaba con René, y solo eso dicen. Y usted los ve hoy sentados, los ve que ni empujados. Pero no se trata de aquel recuerdo que se tenga, se trata de lo que estemos viviendo hoy. Es una renovación espiritual continua, permanente, ser sensibles al Espíritu de Dios. De eso se trata, del caminar el día a día. Y pongo 3 referencias de esa llenura, porque la Biblia nos habla de muchos ejemplos de gente llena del Espíritu Santo. Jesucristo es el primer ejemplo. Dice que fue impulsado por el Espíritu de Dios para ser tentado por Satanás en el desierto, e iba, dice, lleno del Espíritu Santo. Pero aquí encontramos otras referencias. Por ejemplo, Pedro, Hechos 4:8. Pedro lleno del Espíritu Santo. Ahora Esteban lleno del Espíritu Santo, primer mártir. Pablo, entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo. Y así encontramos, por ejemplo, también a Bernabé, lleno del Espíritu Santo. Aquella iglesia en el aposento alto, cuando descendió el Espíritu de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo. O sea que esa llenura debe ser continua,
pero debe haber evidencias que se requiere, y una de ellas es santidad diaria. Eso nos toca a cada uno de nosotros. ¿Sabe? Que para que el pueblo de Israel pudiera experimentar y ver esa gloria de Dios descender sobre el monte del Sinaí, el Señor le ordenó a Moisés que le dijera al pueblo: santifíquense, porque en 3 días me presentaré delante de ustedes. Santifíquense, laven sus vestidos, no toquen mujer, les dijo a los sacerdotes. O sea, era un tiempo de santificarse, de apartarse, de sentirse no como alguien inmundo, sino presentarse tal como el Señor lo había dicho. Pablo habla de el vestirse del nuevo hombre. Y aquí en la referencia de Eclesiastés 9:8, en la Reina Valera del 60 dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. No está hablando de la ropa externa, está hablando de nuestra vida misma. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, tu vida que refleje limpieza, santidad. Y en Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagan las obras de la carne. Pero también una evidencia es un amor genuino. Un amor genuino, no un amor superficial o como el mundo que solo se acuerda el 14 de febrero. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. También una sensibilidad a oír la voz de Dios. Debemos estar sensibles a lo que Dios quiere. Sabe que aquí hay ejemplos donde estaban reunidos, por ejemplo en la iglesia de Antioquía. Dice que habían profetas, habían maestros, y ahí estaba Bernabé, estaba Saulo, Manaén, Lucio. Y en ese momento estaban orando y ayunando, y dijo el Espíritu de Dios. ¿Cómo lo escucharon? Tenían el oído afinado. Dijo el Espíritu de Dios: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y luego los envió, y Pablo intentaba ir por un lado y el Espíritu se lo prohibió, y luego intentó ir por el otro lado y también no le permitió, porque estaban sensibles a la voz de Dios. Nuestros pasos deben ser sensibles al consejo de Dios. Muchas veces tropezamos, caemos por no escuchar la voz del Espíritu de Dios, y esa llenura nos permite estar sensibles al oído espiritual de Dios. También gozo espiritual. Aquí en Efesios 5 habla de hablar entre nosotros con himnos, con cantos espirituales, cantando alegre, gozosos, a pesar de lo que pudiéramos estar viviendo. Un ejemplo fue Saulo y Silas allá siendo encarcelados en Filipo. Mientras estaban ahí con los en el cepo, con las cadenas, ellos cantando y alabando a Dios. Y el Espíritu de Dios se movió y tembló, y se rompieron las cadenas y los muros temblaron, y ellos fueron libertados. Y hubo salvación también, porque el carcelero se iba a matar. Y Pablo le dice: detente, porque todos estamos aquí. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Ese es el mover del Espíritu de Dios. Valentía espiritual. Mire, aquellos discípulos que estaban encerrados oraron y le dijeron al Señor: mira sus amenazas y concede que a tus siervos sean llenos, se hagan a través de ellos milagros, señales, prodigios, maravillas, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y en lo que estaban orando, el lugar donde estaban tembló también, y fueron llenos del Espíritu de Dios. Da valentía. Así que aquel Pedro temeroso, aquel Juan temeroso, aquellos discípulos temerosos se convirtieron en aquellos discípulos atrevidos, valientes, que no le temían nada, y compartieron y llevaron el Evangelio. Lo mismo la iglesia de hoy necesita llevar el Evangelio con autoridad y con poder. Debemos mantener la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué debemos tener? Hambre por la palabra. Mire, la palabra es la espada del Espíritu.
Tenemos que alimentarnos de la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Colosenses 3:16, que abunde la palabra de Cristo en nuestros corazones, que fluya, porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. No vamos a hablar de las noticias, de cualquier otra cosa que más bien frustra a la gente, le genera más temor. Pero también se requiere una vida de oración disciplinada. Sabe que es uno de los temas confrontativos para el creyente de hoy, porque tenemos nuestras agendas llenas, pero menos el tiempo de oración. Y Judas 20 dice: orando en el Espíritu Santo. Debemos mantener esa disciplina de los tiempos de oración, no como un punto de agenda, ya oré en el almuerzo. No, rendición diaria, que nuestro cuerpo sea puesto en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es la forma correcta de adorar al Señor. Y sabe, para mantenerlo también es importante no contristar al Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo en las redes sociales? ¿Con quién estamos hablando? Cuando estamos allá en un hotel, ¿cómo le hacemos a ese control? ¿Qué estamos viendo? Donde pensamos que nadie nos mira, el Espíritu de Dios está ahí. Y nosotros podemos estar entristeciendo al Espíritu Santo, escuchando chistes morbosos, programas paranormales, cosas que no edifican, que no llenan. Y sabe, poco a poco, así como Lot ni se dio cuenta cuando estaba en medio de Sodoma y de Gomorra. Dice que fue poniendo sus tiendas, y cuando menos acordó estaba en medio, allá con los principales, en la puerta de Sodoma y de Gomorra, hasta que lo fueron a traer casi del pelo para sacarlo de ahí. Y hay una diferencia entre el bautismo y la llenura. El bautismo es esa investidura de poder, pero la llenura es una vida controlada por el Espíritu. El bautismo es para capacitarnos, para ministrar, para servir. Mire que no hay el ministerio de los espectadores. Eso no existe. Todo creyente debe estar sirviendo, debe estar ministrando, debe estar acompañando. Somos parte del cuerpo de Cristo y es para edificarnos unos a otros. Ningún creyente puede venir solo a sentarse. Es capacitarse para ministrar y también para vivir santamente. Eso es la llenura del Espíritu Santo. El bautismo puede ser una experiencia puntual, pero la llenura es una experiencia continua. El bautismo está relacionado con poder espiritual y la llenura con plenitud espiritual. Y finalmente vamos a hablar unos minutos acerca de los dones. Los dones, hermanos, son regalos de Dios. Son regalos que tiene para todos. Dios da su Espíritu Santo sin medida y tiene para cada creyente al menos uno. Primera de Corintios 12, y comienza diciendo el apóstol Pablo en el versículo 1 que el deseo de él es que no ignoremos acerca de los dones. No debemos ser ignorantes. Mire, el don es una capacidad sobrenatural que humanamente usted no la puede alcanzar con ninguna universidad, ni en Harvard, ni Stanford, ni en ninguna universidad. Nadie, ni con todas las maestrías y los doctorados, nunca puede alcanzar, porque es un regalo del cielo, de Dios. Es una capacidad especial. Y él dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros, en el 100% de nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual, mínimamente un don espiritual. ¿Para qué? Para que nos ayudemos mutuamente. No es para tenerlo y guardarlo y tenerlo embaulado. No, es para ayudarnos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad.
Hay un don de sanidad. Los enfermos necesitan ser sanados. En realidad también fue parte de la promesa del Señor cuando nos dio la gran comisión. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre resucitarán muertos. En mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre, dijo el Señor, para todos los que creen. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye a todos esos dones. Y solo Él decide qué don cada uno debe tener, porque Dios es sabio y Él sabe a quién le puede dar esto o lo otro, porque es para edificar, no para perderlo. Y hay algunos principios importantes. Mire, hay grupos de dones que es importante que usted distinga y sepa qué don tiene. Hay grupos, por ejemplo, el don de profecía, el don de hablar en lenguas, el don de interpretar lenguas, el don de sanidades, el don de milagros, el don de fe, el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. Son grupos. Y usted ve, si tiene uno, anhele el otro del mismo grupo para que sea un instrumento efectivo. Y hay algunos principios y es importante tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque el don primeramente es para exaltar a Cristo. No se trata de que la gente lo vea a usted, sino que vean a Cristo, porque hacemos discípulos de Cristo, no de la persona, no del hombre. Es para exaltar a Cristo, para que en todo sea Dios glorificado, a quien pertenecen toda la gloria, la honra y el honor. También es importante porque operan bajo autoridad espiritual. No es de dispararse, no es de hacer lo que yo quiero. Tenemos autoridad. Nosotros aquí en la iglesia local en CCI Tegucigalpa tenemos una autoridad y es el pastor Saúl Medina. Y debemos honrarlo y debemos seguir las instrucciones y debemos ser obedientes. Aquí no es de que yo las puedo, que yo quiero, no. Mire que dice aquí en el pasaje de 1 Corintios 14 que el que profetiza, no es que va a decir, dice el Señor y cualquier cosa, no. El que profetiza habla a los hombres, porque debe haber alguien que discierna, habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Pero el que profetiza, todos los profetas deben sujetarse a los profetas. No es que se va a disparar y a decir y a hablar cosas porque yo siento, no. Debe haber discernimiento ahí también y operar bajo esa autoridad. Así que cualquier don debe rendir cuentas. Todos debemos rendir cuentas. También es para edificar la iglesia. La iglesia allá, porque aquí están una serie de dones, pero allá en Efesios 4, porque mire, hay pasajes, 1 Corintios 12 al 14, Romanos 12, Efesios 4, 1 de Pedro 1 del 10 al 11, habla de dones y estúdielos. Y vea cuáles de ellos se identifica y usted dice, yo estoy fluyendo por aquí. Y todos tienen el propósito de edificar la iglesia. La iglesia no es las paredes, las luces, la pantalla. La iglesia somos nosotros. De eso se trata, de edificarnos unos a otros. Lo otro es que el fruto del Espíritu respalda el don espiritual. No es que alguien va a andar ahí viviendo como quiere y porque yo tengo el don voy a hacer lo que quiero. No, eso es libertinaje, eso es perversión. También todo debe hacerse en orden. Hay un orden, se nos enseña de un orden. La palabra del Señor nos dice, hágase todo decentemente y en orden. También debe haber discernimiento espiritual. No todos tienen el mismo don, ya lo hemos visto. Y el amor es la referencia de todos los dones. Y ahí está en 1 Corintios 13. Porque de qué me sirve hablar profecía, hablar esto, hablar lo otro, y no tengo amor, de nada me sirve. Ya puedo entregar mi cuerpo para ser quemado, pero si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es el sello para que los dones fluyan de una manera correcta.
Y una iglesia saludable, hermanos, evita los extremos, porque hay extremos. Hay quienes son escépticos y dudan de todo. No fluyen, no escuchan y no dejan que el Espíritu de Dios se mueva. Se dice, o en un fluir natural, alce las manos. Y él está con las manos en las bolsas. Adore a Dios. Y él está contestando mensajes. No fluye. Y hay una frialdad porque lo duda, todo lo duda. Y hay quienes fueron adoctrinados y tienen en su mente unas barreras increíbles, tienen ahí fortalezas, argumentos, y apagan el fluir de los dones. Pero también está el otro extremo, donde también vemos un desorden, donde todo mundo se desborda, pero de una manera no controlada, o no decir no controlada, porque al Espíritu de Dios no lo podemos controlar, pero hay una tendencia a hacer cosas que están fuera de la palabra de Dios. Y también una frialdad puede ser el temor al mover del Espíritu. Mire, Dios no le va a dar algo malo. Dice su palabra que si su hijo le pide pan, usted no le va a dar una piedra. Si le pide un huevo, no le va a dar una serpiente. Y dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Pida al Espíritu Santo, pide esa llenura, porque Él es bueno, Él es bueno. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. El Espíritu de Dios puede moverse, no es libertinaje, es libertad, y Él puede moverse. Así que déjelo fluir al Espíritu de Dios. No olvidemos, hermanos, ya para ir cerrando, no olvidemos, el Espíritu Santo no solo quiere visitarnos, porque hoy nos va a visitar y ya está visitándonos. El Espíritu Santo quiere equiparnos y gobernarnos. Los dones generan capacidad y el fruto genera madurez. Ese es el deseo de Dios. El poder espiritual sin carácter es peligroso, hermanos, porque el carácter trae convicción, trae ese fruto que necesitamos todos. Una iglesia llena del Espíritu debe ser también una iglesia llena de amor. Y el verdadero avivamiento transforma tanto el altar como nuestra conducta diaria. El objetivo, hermanos, del Pentecostés, y fue esa referencia que dimos, que era una fiesta de celebración, no es producir un espectáculo espiritual, sino equipar la iglesia para que sea santa, para que sea poderosa, madura, evangelística y completamente rendida a Dios. Amén. Aleluya. Termino con este pasaje, Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La iglesia necesita ser fortalecida por el Espíritu Santo. Nos ponemos de pie y vamos a orar y a darle gracias al Señor, porque Él tiene preparado nuevamente en aquel día, en la fiesta de los tabernáculos. Él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir todos los que creyeran en Él. Así que, ¿qué es lo que está diciendo? Que para recibir usted tiene que tener sed, tiene que acercarse de manera confiada a la fuente que bautiza, debe beber, debe creer y confiar en el fluir del Espíritu de Dios. Así que el consejo del Señor es: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Padre, aquí estamos. Tú dijiste: estas señales seguirán a los que creen. Y aquí estamos creyendo, porque el que se acerca a Dios crea que Él le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Gracias, Dios,
por tu palabra. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Te alabamos y ya estamos listos, Señor, para recibir todo lo que tú tienes. Así lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén